En lo más profundo del continente, donde los árboles cierran el paso a la luz y el aire parece respirar por sí mismo, habita una presencia, una sombra entre raíces milenarias, un guardián silencioso que rara vez se muestra y cuya huella cuenta historias que pocos han sabido leer. Aquí el agua no solo fluye, vigila. La tierra no solo sostiene, escucha. Y la noche no es ausencia de luz, sino un reino gobernado por ojos que no conocemos. Dicen que en estas selvas la vida no teme a la muerte, porque convive con ella cada segundo. Dicen que hay sonidos que no pertenecen al viento y movimientos que no son frutos de la imaginación. Algunos pueblos hablan de un espíritu que camina sin compañía, dueño del silencio y señor del acecho. Una fuerza que no corre, porque no necesita huir. Una sombra que no gira, porque no necesita advertir. Aquí en el corazón verde de América existe algo más que un animal, una presencia tan vieja como la selva misma, esculpida por la oscuridad, el agua y la paciencia. Una criatura que no necesita ser vista para ser temida, ni ser nombrada para ser recordada. Hoy intentamos acercarnos a este misterio, a ese que mira sin ser visto, al guardián oculto de este bello y vasto continente, más famoso y conocido como el jaguar. En lo profundo de los bosques tropicales, donde la luz apenas rompe el follaje y la vida respira en cada sombra, existe un guardián, un fantasma manchado, el jaguar, señor del silencio, dueño del río, sombra entre los árboles milenarios. Aquí donde la selva habla y el hombre apenas escucha, comienza su historia. El jaguar, conocido técnicamente como Panthera onca, único representante del género Panthera en América, de la familia Felidae, compartida por otros grandes felinos, es este mismo un depredador tope. Está absolutamente en la cumbre de la cadena trófica tropical. Cuerpo compacto, poderoso, diseñado no para la velocidad sino para el impacto, pesando de 38 hasta 210 kilos y en promedio 120 kilos aproximadamente de puro músculo y estrategia a lo largo de toda su vida, que puede llegar sin ningún tipo de problema a vivir en estado salvaje entre 15 y 20 años. Posee una mandíbula capaz de romper huesos e incluso perforar el cráneo de un caimán, característica la cual lo diferencia de otros grandes felinos, al igual que su capacidad de subsistir en el agua y cazar en la misma. Y esto, por supuesto, le diferencia sobre su pariente más parecido estéticamente hablando, conocido como el leopardo o Panthera pardus. El hábitat del jaguar se extiende desde México hasta el norte de Argentina. Selvas, humedales, sabanas y bosques secos, donde prácticamente hay agua y donde la vegetación sea muy densa, el jaguar encuentra su reino. No es un depredador cualquiera en lo absoluto, es un arquitecto ecológico en su más puro estado. Su presencia modela el ecosistema y su ausencia, por supuesto, lo deteriora. Al momento del nacimiento y posteriormente su desarrollo, acontece en un momento en pleno silencio, en algún lugar de su vasta y extensa hábitat natural. Entre raíces y hojas húmedas nacen 1, 2 o quizá 3 cachorros ciegos y frágiles, pesando entre 800 gramos y 1 kilo de peso. Dependen de la madre como la selva depende de la lluvia. Ella no tiene aliadas, no existe manada que los proteja. La maternidad aquí es pura supervivencia, absoluta soledad y vigilancia constante. El pelaje moteado, como un mapa de sombras, comienza como un secreto suave y se convertirá en camuflaje perfecto. Los cachorros nacen entre juegos, mordiscos, pequeños rugidos que practican un destino que aún no comprenden.
aprenden a ver, aprenden a escuchar, aprenden a moverse sin ser vistos, aprenden a matar cuando llega la hora. La juventud del jaguar es breve, pero bastante intensa. Descubren el agua como aliada, el silencio como herramienta y el bosque como maestro. La madre enseña sin palabras, porque en la jungla las palabras sobran. Aquí se aprende o se muere. Tras alcanzar entre los 2 años y casi 3 años, la juventud del jaguar lo delimita. Es el comportamiento adulto temprano. Al acercarse a la madurez, se llega al momento más peligroso, donde el joven jaguar debe abandonar el territorio materno. No hay despedidas afectuosas, solo distancia, soledad y riesgo inminente. Busca su propio dominio, evita conflictos con otros machos, no por cobardía, sino por sabiduría. En la selva, una herida no es un golpe de honor para estos grandes felinos, es una sentencia de hambre. Un jaguar que no puede cazar, no puede vivir. Se alimentan en promedio de unos 30 kilos por día, cuando hacen una gran captura, pero puede pasar días sin comer absolutamente nada. Su energía es valiosa, su estrategia es calculada. No conquista con ruido, por supuesto, conquista con paciencia y determinación. Tanto que es esta la que le caracteriza por sobre el resto. La condición del eterno nómada alcanza principalmente a los jaguares que ya se encuentran con una vejez o incluso que tienen heridas lo suficientemente graves como para no poder cazar como lo hacían cuando estaban en condiciones o simplemente cuando eran más jóvenes. El jaguar adulto es un reino en movimiento, un solitario soberano que no necesita compañía para gobernar. No pertenece a un lugar fijo. Su territorio es dinámico, es líquido, combinante con las estaciones y en general un nómada eterno. Con la edad, su paso se vuelve mucho más pesado, la respiración se vuelve mucho más lenta, pero su mirada sigue cargada de sabiduría y fuego. Al final, como comenzó, muere solo. La selva no ofrece funerales, solamente continuidad. Su cuerpo alimentará a los pequeños, a los invisibles o carroñeros, y a los que prácticamente vemos que sostienen la vida desde el estado de anonimato dentro de la selva. Y así el ciclo se cumple. Al ser depredador, tope no tiene mucha competencia más que ellos mismos, pero incluso los depredadores tope tienen un depredador que es casi que aleatorio, y con el pasar del tiempo, a todas las especies que habitan los grandes ecosistemas de este planeta van a tener que enfrentarse a él. Hubo un tiempo al menos en el que el jaguar reinaba desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, Argentina. Ríos y bosques eran sus caminos sin fronteras. Hoy, su territorio se ha reducido drásticamente, gracias a ciudades, carreteras, minería, expansión agrícola, entre otras situaciones en particular. El jaguar no fue derrotado por otro depredador, fue empujado por nosotros, por el ser humano. Los mapas antiguos muestran un continente manchado de vida. Los recientes muestran fragmentos, trozos aislados, corredores rotos. Donde antes había jungla continua, hoy hay parches, islas verdes rodeadas de cemento y ganado. Pero donde aún habita, la selva late, porque cada jaguar vivo es un indicador de ecosistemas completos. Y con ello, algunos cazan jaguares por miedo, otros por venganza, otros por dinero y por estatus social. En lugares como Colombia, los colmillos y partes del jaguar se venden ilegalmente, alimentando mercados oscuros, no por necesidad ecológica, sino por superstición, símbolo o lucro. Cada ejemplar perdido rompe un equilibrio que tardó milenios en nacer.
El jaguar no es solamente un animal, es un símbolo cultural, espiritual y ecológico, un recuerdo vivo de que la naturaleza también tiene dientes. Y la realidad de otros grandes felinos, de la misma familia o del mismo género, en el caso del leopardo, uno de los animales más parecidos estéticamente hablando, a menudo se comparan con el jaguar por sus grandes similitudes, principalmente estéticas. Ambos son manchados, ambos son maestros del sigilo, pero no son iguales. El jaguar es más robusto, más fuerte, con una mordida más poderosa. El leopardo, sin embargo, trepa con más ligereza y habita más ecosistemas abiertos. El jaguar prefiere el agua, el leopardo las alturas. Ambos son artesanos del silencio, pero el jaguar es el único que pertenece al corazón de América. El jaguar no ruge para ser escuchado, ruge para ser recordado. Su presencia nos recuerda que existimos en un mundo donde no somos los únicos dominantes. Un mundo que fue salvaje antes que nosotros, nos marca permanentemente y puede dejar de serlo si no lo protegemos. El jaguar no pide ayuda, pero la naturaleza sí. Y la pregunta no es si podemos salvarla, sino si estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cuándo verdaderamente el ser humano dejará de lado toda la avaricia para poder convivir y coexistir de manera natural, de manera pacífica, con el resto de especies que habitan este planeta antes de la llegada y la evolución del ser humano como hoy podemos entenderla y podemos verla? No necesariamente el hombre tiene que arrasar miles de millones de hectáreas para poder beneficiarse materialmente. Si supiera que pueden haber formas mucho más ecológicas y tranquilas de innovar materialmente y solucionar esos caprichos materiales que tienen muchas de las industrias que acaban con miles de millones de vidas naturales. No solo carne y hueso, sangre fría o sangre tibia. Los árboles, las plantas, los microorganismos, los insectos, también son vida, también son parte del ecosistema y también son destrozadas y arrancadas de raíz de una manera indiscriminada. Lo que a nosotros nos queda es simplemente tomar conciencia, aprender a convivir y a vivir junto a las especies que están antes que nosotros. Y este es el mensaje que nosotros buscamos llevar adelante con este proyecto. Conocer, comprender y respetar a la vida salvaje, no imponernos nosotros salvajemente sobre ellos. Mientras existan grupos encargados o asociaciones encargadas de manera internacional para mantener y velar por la vida y la conservación de las especies y las hábitats pertinentemente hablando, se podrá ver una luz al final del túnel, donde podremos ver los números nuevamente elevarse por la repoblación de donde alguna vez el jaguar vivió tranquilamente, sin la perturbación del hombre, sin la urbanización y sin la reconstrucción de carreteras y edificios sobre lo que en alguna ocasión fue su hábitat permanente y natural.